Hola señor Slenderman, no es lo que piensa. Por favor, señor Slenderman, déjeme explicarle. ¿Quién carajos te crees como para estar trayéndote hasta este lugar? Por favor, señor Slenderman, déjeme explicarle. No, ya valió madre. 3 ricos doritos después, mamacita rica preciosa de mi vida XD. Dime quién mierda te da esos poderes. Bueno, no importa, me besaré de ti antes que sigas interviniendo entre realidades. No importa, muere.
Hola, todos conocen Happy Tree Friends, o al menos eso es lo que yo espero. Para aquellos que no lo sepan, es aquella serie donde hay animalitos super sanguinarios que se basa en el shock absurdo que tienen los capítulos. Pero si conoces HTF, posiblemente también conozcas un universo alternativo llamado Happy Tree Friends Amnesia. Un universo alternativo que se basa en peleas y en una guerra super apocalíptica del bien y el mal, o sea, inocentes versus pecadores, con los capítulos inspirados en aquellos AMVs de los 2010. Pero posiblemente también te hayas preguntado ¿qué carajo es exactamente el virus de esta serie? Pues para eso, primero déjame explicarte el origen de este increíble virus, con información oficial, porque le mendigué al creador para que me ayudara en esta cosa. Y por favor vean el video hasta el final, ya que habrán cosas que no pueden entender fácilmente a la primera. El origen del virus es básicamente de fuerzas divinas, en este caso los ángeles de la vida y la muerte, los cuales son los que trajeron algo llamado fluido oscuro al mundo que se desarrolla esta serie, aunque realmente el que hizo toda la chamba fue el de la muerte. Para lograr esto usaron a dos portadores hasta ahora: Seba, con X, un zorro marrón, el cual es el huésped del ángel de la muerte, y Cuddles, el cual es el portador del ángel de la vida. El virus se propagó de manera masiva por medio de las torres de posesión que se vieron en el capítulo 1, aparte de la miradita que dio el propio Seba en el comienzo de todo. El virus de HTF Amnesia es una infección obviamente ficticia que los científicos del gobierno de este universo lo catalogan como algo aparte de la rabia como tal, ya que el que porte este virus pierde completamente la conciencia en un sentido que entra en un trance donde su cuerpo queda controlado completamente por el virus, formando parte inmediata de un ejército de millones de infectados dedicados a acabar con cualquiera que no sea puro de corazón a toda costa, usando hasta armas especiales potenciadas con el fluido oscuro para ello, pero en general es simplemente ira pura, o sea, puro enojo. Es tanta la ira que el líquido oscuro empieza a drenar de sus ojos en forma de lágrimas espesas opacas, las cuales llegan hasta sus bocas debido al sufrimiento, y a que básicamente la sangre de los poseídos se la pasa hirviendo por la ira también, aunque la mayoría de veces es solo algo interno de ellos, pero esto también puede llegar a afectar el mundo exterior bajo ciertas circunstancias especiales, además de que su nombre canónicamente es el virus de la ira divina. Pero ¿de qué forma afecta a cada ser vivo? Los principales afectados a este virus son aquellos seres conscientes de buen corazón, pero actúa de forma distinta dependiendo de a quienes va dirigido principalmente, ya que no afecta a todos por igual por más buenos que sean. Por esto mismo salieron 3 clanes en todo este apocalipsis: el Imperio, la Resistencia y los Poseídos, 2 de ellos siendo potencias mundiales, y yo lo explicaré rápido para no alargar más el video. El Imperio son los seres más poderosos del mundo, en términos monetarios y de poder adquisitivo, claro está. En términos simples es el gobierno mundial de este universo, siendo liderados por Banjo, el Lumpy del piloto, aunque acá se ve más guapetón, teniendo como mascotas y armas a los super soldados, los cuales son infectados potenciados capaces de rivalizar contra los más poderosos. Se explicará más de ellos mucho después en este video, y también logrando apoderarse del ídolo maldito para usarlo a su favor, teniendo sus rangos divididos en 3 grupos: científicos, civiles y militares, 2 de ellos siendo controlados por Silis, la esposa de Banjo, teniendo recursos ilimitados, estados resguardados por el hermoso Banjo. Los de la Resistencia son básicamente los que no lograron entrar a la seguridad del gobierno. Es un clan formado por mayormente criminales, el cual utiliza brujería para poder aprovecharse de la energía del virus, más que nada sus colmillos, teniendo de líder al Revenant, sí, el de Apex Legends, y existiendo para tener que cumplir una profecía, la cual trata sobre que... Y por último, los poseídos. Pues... de lo que estamos hablando. Los infectados en sí pueden distinguir a los puros de corazón por una luz que aparece en, bueno, su corazón. Esto se puede ver en Amnesia 6.5, el trailer 2 de ese capítulo. Además de que todos pueden regenerarse completamente siempre y cuando no se ataca el corazón, siendo el corazón de los poseídos su punto débil y el lugar donde deben ser atacados para ser eliminados definitivamente, aunque la regeneración varía dependiendo de qué tipo de zona sea. Si es algo como un bracito, suelen tardar como unos 30 minutos aproximadamente, mientras que si es algo como lo que le pasó a Discover o Truffles, tardarían más o menos. Ellos de hecho comparten varias cosas, como las lágrimas oscuras, la fuerza sobrehumana, que al infectarse pueden ver como si todo fuera de día, y varias cosas más, pero tiene efectos directos específicos dependiendo de a qué ser vivo va dirigida la infección, los cuales son adultos puros de corazón o seres benevolentes. Para los adultos puros que pueden infectarse funciona como el fortalecimiento de un ser vivo total. Si tuvo alguna enfermedad o alguna discapacidad, pues el virus, aparte de infectarlo y lavarle el cerebro, lo cura completamente, solo para salir a luchar y acabar con cualquier pecador que se encuentre. Pero
pero al tener este efecto está forzado a no recordar nada, tampoco de la misma en el proceso, por lo que básicamente es como dormir y si de alguna forma te logras quitar el virus, despiertas como si nada hubiese pasado, aunque seguramente estarías confundido ya que, bueno, estarías en un lugar completamente random. Simplemente imagínense el pobre Splendid. Los niños al ver un poseído se duermen inmediatamente, literalmente es instantáneo, pueden estar llorando y todo, pero el momento exacto que ven directamente un poseído se duermen de manera automática, no les afecta en absolutamente nada, solo se duermen y ya, es su forma de recibir el virus. Aunque si se lo preguntan, a partir de la adolescencia es cuando se puede infectar a alguien para ser un poseído, antes de eso solamente se duermen y ya. Los ancianos y las embarazadas al ver un poseído no hacen nada, simplemente se quedan ahí esperando algo, pero ¿qué es ese algo? Ser llevados a un lugar llamado la guardería del Edén. A la guardería del Edén son llevados los ancianos puros, las embarazadas y los niños. Ahí son recibidos por cuddles y cuidados mientras todo el apocalipsis ocurre. A los ancianos pecadores que no sean tan viejos son atacados como cualquier otro, aunque los ancianos pecadores que sean muy viejos, como las abuelas del Cookie Clicker, los poseídos simplemente les provocan un paro cardíaco, mientras que las preñadas pecadoras, pues mejor que no lo sepan. Adultos no puros de corazón. El virus no les hace efecto en lo absoluto, o al menos de la forma convencional, solo les hace efecto si se le intenta infectar a la fuerza, no solo con las miradas. Además, estos tienen la peculiaridad de que mientras más poseídos exterminen, ellos, los pecadores, acabarán con un karma mayor, y esto lo detecta la sangre de los infectados, por lo que si un pecador lleva con una racha de poseídos acabados por él, recibirá la sangre de los infectados como si fuera ácido o agua hirviendo. Algunos de los pecadores que pertenecen al grupito del HTF original son Sniffles, Temol, Lifty, Shifty y Flickpy, y también si quieren podemos contar Splendor, el cual es un pecador canónicamente. Pero ¿existen más tipos de infección? ¡Claro que sí! Este virus se puede contagiar de varias maneras, 5 para ser exactos, los cuales son la mirada, la principal y por la que empezó la infección desde el segundo cero, básicamente usándola todos los poseídos existentes para infectar a todos los puros que se encuentren y que dichos inocentes puedan ver, aunque como ya dije, no es la única forma de infección. Por los líquidos, se puede contagiar el virus por medio de inyectárselo por líquidos, como hizo Flippy en Amnesia 5 por ejemplo, aunque si un pecador común intenta inyectárselo para conseguir las habilidades de los poseídos, pues simplemente su cuerpo lo rechazará de una manera tan brutal que se autodestruirá casi inmediatamente, aunque existe una variante única que permitió a uno infectarse, pero eso lo explicaré más adelante en el vídeo. El virus es capaz de propagarse con fucking mordidas, como si fueran un putísimo perro rabioso, aunque es raro que ocurra. Digo, para poder saber qué pasa uno tiene que ver, ¿no? Un poseído no atacaría a un ciego inocente, por pantallitas. De hecho, es posiblemente la segunda forma de infección más peligrosa, pero como es básicamente una variante de la infección por el contacto visual, pues no afecta a los pecadores, únicamente le hace efecto real a los que son buenos y puros de alma. De hecho, esa es la razón por la que en capítulos como el 6.5 le censuran los ojos a Seba, pero en los capítulos 5 y el teaser del 5.5 no le tapan los ojos a Splendid y a Seba respectivamente, porque ya todos son pecadores o son un caso aparte, como Flippy Flacky por ejemplo, por el aire en forma de nube de humo. Aunque no se haya visto a ningún poseído hacer esto en lo que lleva la serie, se tiene confirmado que es una forma real de propagar el virus, e incluso al ser una forma directa de contagiarlo, afecta gravemente a los pecadores, ya que se introduce directamente en su sistema de esta forma, acabando con ellos de una forma terrible. También se le llama a este tipo de infección como vapor de sangre. Este virus, al tratarse de literalmente una guerra con un ejército entero de infectados, con una misión en concreto, siguiendo órdenes de un líder en forma de mente colmena, pues tiene sus propios rangos y reglas internas que deben seguir al pie de la letra. Los rangos en los que se dividen los poseídos son 5, bueno, 6 rangos, o también pueden decirle clases, como se les antoje. La clase más baja y miserable de todas, a mí me daría vergüenza estar ahí, son aquellos que ya tienen su forma de pensar y de acabar con los pecadores, aunque son un poco más inteligentes, además de que ellos se encargan más que nada en encontrar refugiados inocentes para rescatarlos, no están para batallas. Estos son de la hermosísima clase 2, llegan a tener una fuerza promedio capaz de destruir los huesos de un solo golpe, ya que bueno, estos poseen el cuádruple de fuerza de una persona normal. Estos se pueden identificar fácilmente en las hordas llevando armas pesadísimas y con el fluido oscuro saliendo de sus dientes. Acá ya empieza lo complejo, así que ojo. Los peones se dividen en dos versiones, la primera y la segunda. Primera versión o tipo A, se les suelen ver revisando las zonas donde hayan más bajas de poseídos. Son guardianes y estos acompañan a las hordas a los ataques masivos, donde se corre el riesgo de que puedan haber más bajas. Los de esta versión son los más comunes que se pueden encontrar, además de que poseen la característica de que, de forma opcional, pueden tener un aumento de fuerza de un lado del cuerpo que ellos gusten, y en esa parte del cuerpo simulará la dureza del acero. Pero ojo, solo en esa parte se aplica esta habilidad.
habilidad, ya que en el resto del cuerpo quedará algo debilitado y bueno, quedará igualito que un Insane, las mismas características y todo. Básicamente potencia completamente una zona de su cuerpo, pero debilita el resto, dejándolo muy vulnerable realmente. También pueden portar un arma que posea una habilidad única, por ejemplo el poder congelar con esa arma, pero toda la energía se va en la forma del arma que sostenga. Eso le da ciertas habilidades, pero hasta ahí. No es algo tan exagerado como los de la siguiente clase de infectados, los subjefes. Este tipo de peones se pueden identificar facilísimo con todo el fluido oscuro brotando por su cabeza y por su mirada en específico, la cual suele tener los párpados inferiores visibles, aunque esto solo aplica para los tipo A. Segunda versión o tipo B, se les oscurece la piel o el pelaje, ya que aceptan el exceso de líquido oscuro. Muy pero muy raro que pase realmente. Los ejemplos más conocidos y los únicos que se han visto son Lumpy y Redless, este conejo de acá. A los poseídos que consigan esta variante les es imposible subir al siguiente rango. De plano su genética no se los permite, ya que alcanzar esta versión tiene de origen que el individuo debió cometer un pecado grave, pero no de forma consciente. Debió ser algo más que nada accidental, aunque tampoco hay mucho que envidiar, ya que estos peones poseen la fuerza de un subjefe, incluso siendo más fuertes que algunos de ellos, teniendo la debilidad de que son algo torpes y no son tan ágiles. Y además tienen problemas de comunicación con Seba por el hecho de haber cometido un pecado grave antes, siendo bastante propensos a no seguir las órdenes directas de su líder, por lo que simplemente se les da misiones de tanqueo o de cobertura de otros que sí tengan buena conexión. Este tipo de peones se pueden identificar fácil, ya que aparte del color más oscuro, también poseen una expresión enojada que no tienen los tipo A. A pesar de sus dos variantes, los peones en general suelen tener una profesión o habilidad única, entre comillas, la cual está relacionada al tanqueo y suelen ser propensos a golpes directos. Estos son los más peligrosos de todos, principalmente porque son los que tienen poderes. Pero, aunque bueno, primero déjenme explicarles bien. Los subjefes son los alfileres de Seba. Llegan a ser muy diferentes de las otras clases de poseídos. También suelen tener un poder o habilidad otorgado por el propio Seba, además de que se pueden volver muy fuertes, haciéndose 6 u 8 veces más fuertes. Los subjefes en sí pueden ser identificados fácilmente al poseer una lágrima que se la pasa drenando todo el tiempo, aunque esto no siempre es así, más que nada con aquellos poseídos que poseen la sangre de Flippy en su ADN. A este tipo de poseídos, sus lágrimas se vuelven distintas, se vuelven únicas de hecho, pero solo para aquellos que posean la sangre de Flippy. De hecho, es por esto mismo que infectados como Flaky, Sniffles o Chrome Marmot tienen un tipo de lágrimas distintas que no drenan, pero canónicamente sí son subjefes, aunque a este tipo de poseídos tampoco les afecta realmente el control de Seba. Y todo por tener la sangre de Flippy en su ADN. ¡Qué maravilla!, ¿no? Los subjefes son elegidos principalmente cuando alguna torre escoge un portador digno para seguir expandiendo la purga, hasta que se apaga y empieza la infección. Pero el poder de dicha torre sigue viva dentro del corazón de los subjefes elegidos, aunque también se puede subir a este rango canónicamente enviando a mocosos a la guardería del Edén. De hecho, esto solo está para que los fans puedan subir a subjefe. Todos los subjefes poseen la misma fucking fuerza que Chrome Marmot, aunque los demás subjefes sí saben controlar su fuerza. También que en este rango existe un tipo de ojos especial, el cual se trata de un incremento de poder que los lleva completamente al límite, sirviendo para aumentar sus capacidades físicas o sus habilidades. Para lograrlo, ellos se toman un tiempo para recargarlo, y tras el uso de este incremento de poder, el portador queda debilitado por un tiempo indefinido. De hecho, Mime usó esto para luchar contra Chrome Marmot, pero a diferencia de que todos los subjefes poseen la misma fuerza, algunos que otros no poseen la misma resistencia. No me vas a comparar a Truffles, que lo hizo mierda un peón tipo B, con Chrome Marmot, que aguantó 1001 cosas y aún así andaba como si nada. La resistencia varía bastante entre subjefes realmente, pero cada subjefe posee su propia arma, que va acorde a lo que fue el infectado en su vida pasada. Lo mismo con los poderes, basándose casi siempre en lo que fue el poseído antes de infectarse con el virus. Pero el arma de un subjefe solo puede ser destruida por el arma de otro subjefe, aunque no todos tienen poderes. Algunos simplemente consiguen mejoras en sus habilidades. El inventario de los subjefes es limitado dependiendo de su habilidad. Los más poderosos son mucho más pesados y tienen que recurrir a otros métodos para poder movilizarse más fácilmente, como por ejemplo Handy. El peso de los poseídos subjefes es duplicado conforme a su fuerza. Sé que suena algo contradictorio, pero yo creo que ustedes me van a entender. De ahí el por qué Chrome Marmot tiene que saltar para poder moverse más rápido, o el por qué Handy se teletransportaba con las grietas de oscuridad. Además, la clase subjefe no es la clase más alta que puede alcanzar un poseído, pero sí es la más estable que puede llegar a alcanzar, ya que verán, los poseídos pueden alcanzar la clase 6, la más alta de todas, pero eso trae consigo un mal muy grande, ya que básicamente se convertirían en unos kamikazes porque su corazón no aguantaría tanto poder, ya que de paso solo la suelen obtener cuando la situación es muy fuerte y no tienen otra alternativa, aunque esto es algo curioso. Cualquier inferior a su jefe puede conseguir el rango más alto si se le da la gana en cualquier momento, simplemente que su corazón no aguantaría y sería una bomba de tiempo, aunque esto también aplica para los subjefes, pero con la diferencia de que ellos deben tener un objetivo fijado. Si no tienen ningún objetivo fijado, pues simplemente no pueden alcanzar dicha fase, ya que no le es necesario, debido a que ellos de por sí ya tienen un gran poder.
Este es un rango único e inalcanzable para la inmensa mayoría de seres. De hecho, solo 2 personajes lo han tenido en lo que va de la serie, Splendid y Flippy. Coño, empezó a llover. Esto es debido a que es una clase que se le da solo a aquellos que son muy poderosos. En simples palabras, aquellos seres que antes de infectarse ya superaban a un subjefe, por lo que no se les puede dar más poder y se les da este rango, porque es más seguro tenerlos poseídos y retenidos que dejarlos hacer lo que se les dé la gana, aunque Flippy lo tiene solo por ser Flippy realmente. Este rango es básicamente un subjefe con un efecto secundario, y también suelen ser un poco más torpes. El efecto secundario que tienen es que, en el caso de Splendid, era alguien súper soberbio al estar infectado, e incluso no se le podía considerar puro de corazón en ese estado, aunque es el único efecto secundario conocido por ahora. Además de que no se pueden identificar tan fácil, ya que es un rango invisible, por llamarlo de alguna forma. Por lo menos Splendid sí tenía el tipo único de lágrimas, ya que era básicamente un perro encadenado, pero Flippy no tenía lágrimas ya que era una piedra en el zapato para Seba. El rango líder solo lo ha tenido Seba, o al menos de lo que se ha visto hasta ahora. Es la autoridad máxima que controla todos los rangos, siendo pues Seba el único actualmente con este rango que puede controlarlo como si nada, más que nada por ser un huésped directo del Ángel de la Muerte. Este rango posee varios poderes únicos, los cuales son replicar las habilidades o poderes de cualquier poseído o de los enemigos que Seba haya probado su sangre, clonar con sangre temporalmente cualquier enemigo, como hizo con Splendid en el primer capítulo. No, ese no es Splendid, es solo un clon de Splendid. Telequinesis masiva, pudiendo mover casi cualquier cosa con la mente si lo desea. De hecho, así atrapó por unos momentos a Splendid. Levitación, visto varias veces. Poder cambiar partes de su cuerpo a otros lugares, como lo hizo en Amnesia 1 para poder colocarse uno de sus ojitos en su mano izquierda. Regeneración corporal absoluta, pudiendo regenerarse completamente de un ataque absurdamente poderoso, aunque no es instantáneo, ya que debe pasar un buen tiempo para lograr recuperarse por completo. Por cierto, como ya mencioné antes, los poseídos pueden llegar a este rango, pero simplemente se les potencian de manera masiva sus habilidades hasta que terminan implosionando. No consiguen los poderes de Seba. Aunque eso no es todo, el cuerpo de Seba se adapta dependiendo de la situación. El ataque brutal que le hicieron en Amnesia 4 con la radiación funcionó únicamente en ese momento, ya que nunca se había expuesto a ese impacto directo. Además de que Seba posee tanto poder, ya que en Amnesia 1 copió los poderes de Splendid permanentemente al probar su sangre, por lo que su cuerpo tuvo que hacer esa transformación masiva de todo. Posiblemente viendo todos estos rangos pienses que los poseídos son básicamente indestructibles, o al menos muy difíciles de contrarrestar, pero a pesar de todos estos rangos, realmente la única forma en la que se puede eliminar completamente a un poseído sin importar su rango es atacando directamente al corazón y no a ningún otro lado. Esta es la debilidad de todos los poseídos, incluyendo el propio Seba, el cual tuvo que reforzar su corazón ante esta amenaza. De hecho, así mismo fue como volvió a aparecer Truffles, ya que lo habrán podido dividir a la mitad, pero si no tocan su corazón pues aún tienen la chance de volver. Pero hablando tanto del virus, ¿hay alguna forma de contrarrestarlo realmente? Pues eso mismo trataron los científicos de esta serie, y para ello usaron la sangre de un personaje en específico, y hablo de... La sangre de Flippy es básicamente un elemento milagroso dentro de la serie, sirviendo casi como una cura al virus. Aunque bueno, partamos desde el inicio. En el momento exacto que el gobierno logra ver resultados positivos, empiezan a experimentar aún más con ella a su favor, para intentar controlar lo más posible este virus. Todo esto realizándose en una pequeña base donde estaba resguardado Sniffles, mientras que también con ayuda de T-Mole llevarían los viales a otro laboratorio, ubicado en la base principal del gobierno, siendo encargado de los experimentos un gato naranja llamado Rattles, para poder hacer un control más absoluto del virus, obviamente usando los recursos ilimitados del gobierno, aunque el control que este elemento otorga no es como tal completo, es solo algo temporal que inhibe las emociones del individuo que la tenga en su interior y olvida completamente todo lo que pasa en su entorno y actúa por puro poder instintivo del ADN. Es básicamente dejarse llevar por el poder. Los personajes con la sangre de Flippy dentro de ellos son fácilmente identificables, ya que las lágrimas que otorga son únicas para cada individuo, o al menos en la mayoría de casos, como por ejemplo Chrome Marmot, el cual se le inyectó la sangre de Flippy y terminó con lágrimas únicas a pesar de ser su jefe. Gracias a estos experimentos, Sniffles vería el potencial masivo que le traería todo esto. Más que nada sería su oportunidad de ser un dios, por lo que él crearía su propia variante del virus, una variante única para poder infectarse, ya que canónicamente Sniffles era un pecador. De hecho, de no haberlo sido se hubiese infectado con la llegada de Seba, y también cuando Splendid mira a la cámara, logrando crear esta variante única para pecadores, que usaría él solito y nadie más. Y también traicionando al gobierno, por lo que ¿qué otras variantes del virus han podido ser creadas con o sin la sangre de Flippy?
Mientras aún estaban en etapa de pruebas para ver de qué forma se podía controlar o funcionaba el virus, Sniffles decidió usar a la ovejita desaprovechada de Lammy como sujeto de pruebas, a la cual le inyectaron un montón de cosas, y con un montón de cosas me refiero a sangre de otros seres, personajes genéricos pues, e incluyendo el virus de la rabia, simplemente para poder averiguar qué efectos había en ella, y en especial en el virus de la ira divina, aunque en ningún momento se le inyectó la sangre de Flippy. Lammy escaparía de ahí a la mínima oportunidad, y ocurrirían los hechos de Amnesia 3, con Sniffles mandando a Flaky a buscar a Lammy y traer algo de su sangre. Sniffles, usando la sangre de Flippy, de Lammy y el virus de la rabia, logra crear una variante llamada Renacidos. Es una variante prototipo, ya que a la hora de crearla, Sniffles tenía bien en claro que tenía el tiempo contado hasta que llegara Seba y lo hiciera mierda. Tan así que en medio de los experimentos, enterraría bajo tierra a Nutty, pasándole el 50% de su conciencia y llenándolo de un montón de habilidades de otros personajes. Todo esto como un último recurso, por lo que la variante que se ha visto hasta ahora en la serie no es la definitiva. Es solo cuestión de ver a Nutty y lo roto que llegó a estar, y con una versión inferior de la variante a la que se supone Sniffles tenía pensada. El oso hormiguero sería capaz de controlar el resto de poseídos que tuvieran esta variante, los cuales serían todos los personajes de la serie original que salieron en Amnesia 2, a excepción de Flippy, el cual nunca fue un renacido, solo sirvió de carnada para el gobierno, y Seba no podía hacer nada al respecto, ya que ahora estarían siendo controlados enteramente por Sniffles y por nadie más, volviendo a los renacidos una amenaza real que debe eliminar a toda costa, ya que en caso de que cayeran en manos del gobierno, todo el plan de la purificación del mundo podría haberse arruinado. Por eso mismo acabó con Lumpy. Sniffles, al crear esta variante, desactivó por completo la posibilidad de llevar a Ceres a la guardería del Edén, ya que para él era algo inútil en una variante hecha para ser el mejor de todos los tiempos, y no tenía por qué ayudar a nadie. Además de que debido a esto, él era la nueva entidad que controlaba a ese tipo de poseídos. Él les ordena qué hacer y ellos lo harán inmediatamente, o al menos lo intentarán a toda costa, e intentarán no fallar miserablemente, como fue por ejemplo el caso de Splendid, el cual Sniffles le dio la orden de acabar completamente con Seba a toda costa, eliminando a cualquiera que se le interpusiera por medio. Y como dato adicional, si un renacido hace eso, el castigo va directamente a Sniffles, por lo que Splendid aún puede volver a infectarse, mientras que Bionutty atacó teniendo el 50% de conciencia de Sniffles, por lo que el castigo fue directamente a él. Esta variante se caracteriza por regresar los ojos a su color blanco, pero manteniendo las pupilas rojas, y las lágrimas también se vuelven rojas gracias a la reacción que tiene el cuerpo ante esta versión del virus, además de que los renacidos no se pueden comunicar con otros, solo lo pudo hacer Nutty por tener parte de la conciencia de Sniffles. Al morir Sniffles, los poseídos que tuviesen la variante de los renacidos se volverían completamente anárquicos, siendo súper agresivos en todas las reglas. Además, el poder que da esta variante no es el mismo al convencional, es similar hasta cierto punto, ya que Sniffles los mantenía completamente a raya. De no haberlo hecho, todos los renacidos hubiesen sido muchísimo más fuertes de lo que ya eran. Además, aquellos renacidos que sonríen son los que lograron desbloquear todo el poder de esta variante, andan sin ningún tipo de restricción, por lo que aquellos que no sonríen son renacidos que están siendo bastante limitados por alguien más y no pueden demostrar todo su poder, a diferencia de los poseídos normales, que aquellos que no sonríen es realmente algo estético y nada más, aunque si se le inyectase a Flippy pues no hubiese funcionado, él hubiese rechazado completamente la variante. Y por último, aunque parezca una locura, es la cura más efectiva que hay ante el virus de la serie, pero no la definitiva, aunque para perderla necesitas primero tener la variante y después ser electrocutado con una gran potencia descomunal al punto de casi matar al portador y generarle un gran daño en las neuronas, aunque con Splendid simplemente bastó el impacto del misil nuclear para que perdiera el virus y volviera a la normalidad. Crow-Marmot, al ser inyectado con la sangre de Flippy, le da un comportamiento distinto, pero Rottles se daría cuenta que el ADN de Crow-Marmot le era de hecho muy útil debido a su dureza por defecto, y ya que era un inocente, podía infectarlo, así que lo usaría de sujeto de pruebas, descongelándolo e implantándole la sangre de Flippy y un chip neuroocular para poder controlarlo, por lo que una vez infectado, actúa de forma agresiva y sin control alguno de Seba ni de nadie. Rottles se daría cuenta de esto, por lo que crearía a... La variante de los super soldados es rara, por no decir menos. A ver, de por sí son poseídos peones, con la sangre de Flippy y la de Crow-Marmot, siendo controlados por el mismo chip que le implantaron al cavernícola. Es la variante que poseen actualmente los del gobierno y la que usan para controlar a los poseídos a su antojo. Estos super soldados llegando a estar casi iguales a un subjefe en términos de fuerza, a pesar de que esté un peón dentro de esos trajecitos. Y como dato curioso, cada uno de estos personajes tiene un super soldado a disposición que usan para defenderse.
Canónicamente, el virus por lo general muta, pero no para evolucionar, sino para evitar que terceros lo usen como arma, así que es casi imposible conseguir las variantes alternas. Prácticamente debes tener un enlace muy cercano a la infección, como por ejemplo Sniffles, que se tuvo que convertir en un poseído para poder crear a los renacidos. No solo existe un poder divino, sino también espiritual, algo que Sniffles nunca quiso aceptar por su obsesión. Aunque tampoco existe una cura total, siempre tendrá sus efectos secundarios. Hay algunos personajes que son inmunes a la infección, ya sea por X o Y razón, como lo son Flippy y Sniffles. Sniffles pudo lograr ser inmune debido a su obsesión de querer ser el mejor. Literalmente traicionó al gobierno y creó su propia variante capaz de infectar a los pecadores, aunque solo lo usó en él y más nadie, acabando con todos en esa base, y pudiendo utilizar las habilidades potenciadas que le dio el virus para poder crear absolutamente todo lo que él se propusiera, mientras que Flippy pudo ser inmune por sus dos lados. El lado de Flippy, todo amable, feliz y bondadoso, y después está el lado de Flippy, todo bien desquiciado y fan de Hazbin Hotel. Básicamente era un ser perfecto para controlar una situación así. Mientras que estaba poseído por su parte buena, la parte pecadora mantenía consciente al osito, aunque actualmente ya perdió el virus y solo mantiene regeneración con el cuchillo que Seba le tiró en Amnesia 6. ¿Existe siquiera alguna esperanza para sobrevivir? Bueno, les diré algunas formas de evitar ser atacado, o al menos sobrevivir el mayor tiempo posible a esta diablura siendo pecador, ya que si eres inocente, lo más probable es que no tengas escapatoria, vas a terminar siendo infectado de todos modos. Una de las formas de sobrevivir al virus es cuidando un bebé o un niño. Los poseídos se la pasan buscándolos a ellos también para cuidarlos y llevarlos junto a Cuddles a la guardería y todo eso. Pero la cuestión está en que si un pecador también tiene un niño y tiene intenciones reales de cuidarlo, entonces el poseído lo dejará en paz. Básicamente es un boleto para que los dejaran de joder, a pesar de que ellos saben que son su mayor enemigo. De hecho, el gobierno aplicaría esta estrategia al principio de todo, en donde empezarían a rescatar niños para protegerlos, ya que les serían bastante útiles por todo lo que mencioné. De paso, aprovecharían para criarlos, para transformarlos en lo que ellos son, ya sea en corruptos o en soldados. Aunque este mini plan les duraría poco, ya que a pesar de que el gobierno y la resistencia sabían a la perfección esta utilidad de los niños, no pueden aprovecharla al máximo, ya que, bueno, no hay niños. Ninguno de los dos clanes encuentra algún niño, ya que una de las características que tienen ante el virus es que se duermen sin generar ningún tipo de ruido, por lo que es casi imposible encontrarlos. Aunque si el pecador que tiene al niño no muestra ninguna intención real de cuidarlo, entonces el poseído lo atacará de todas formas. La técnica de supervivencia que aplicó el gobierno fue aislarse por completo del mundo, a un lugar en el que ni Seba ni ningún poseído sabe dónde están exactamente. A eso súmenle de que están completamente resguardados por un campo de invisibilidad que los mantiene aún más ocultos. Acá tienen todo lo que pueden necesitar, aunque también hay que mencionar que solo los pecadores y los super soldados pueden disfrutar esta ciudad escondida. Los inocentes los mantienen aún más aislados, ya que son usados para convertirlos en super soldados, por lo que intentan mantenerlos sin infectar el mayor tiempo posible. Y recordemos todos los métodos de infección que existen, y realmente no hay mucho más que un pecador puede hacer, simplemente esperar su final. Ahora aquí viene data que no supe dónde poner, me acordé tarde o de plano me enteré recién, pero también es oficial. Igual también es posible que me salte algo, pero creo que con toda esta información es más que suficiente. De todos modos lo dejaré en la descripción o algo. Si a un poseído por alguna razón se le detecta un pecado grave estando ya infectado, pues simplemente se autodestruirá. Su cuerpo repentinamente rechazará el virus. El líder de los poseídos, Seba, se hace más fuerte conforme avanza la infección. Los poseídos pueden expresarse verbalmente, pero son cosas sin sentido, como por ejemplo el pecado de algún pecador random que se encuentren o balbuceos. Si en su jefe, lo más probable es que venga con más poseídos, liderándolos básicamente. El escuadrón de Splendid no existe en la serie, pero sí existe Splendor, lo cual es bastante raro. Para identificar el arma de un subjefe, dicha arma debe sí o sí tener el logo de Seba. Los renacidos tenían sus propios rangos, digo tenían porque fueron descanonizados, ya que era solo un prototipo de qué podía lograr Sniffles o algo así. Seba tiene una esposa y un hijo, llamados Moni y Alex, este último estando en una base del gobierno. En las
resistencia. Si un brujo utiliza los rubíes para atacar a un poseído, este logrará atravesar la piel de cualquier poseído. Crowbar Mod sabe dónde están ubicados los del Imperio, porque es parte de sus habilidades potenciadas por el virus. Es un poder suyo básicamente. Su instinto calcula en qué lugar exacto fue manipulado. Los super soldados son imposibles de rastrear por los poseídos. ¿Cómo? No sé. El slime de Ruthless se llama Z-01. Si a un infectado le afecta algo por primera vez, a la segunda vez ya no le va a afectar, ya que el cuerpo de los poseídos se puede adaptar para sobrevivir a lo que sea. El virus afecta distinto si tienes una enfermedad mental, como por ejemplo el caso de Lumpy. La infección se vuelve mucho más lenta y otros poseídos te pueden llegar a atacar por error, pero eso al final no importa, ya que incluso si el inocente termina desmayándose por alguna herida, despertará como un poseído completamente regenerado.